a la capacitación del día de hoy. Entonces, adelante, ya pueden compartir la pantalla y podemos Hola, dar ¿qué tal? Muy buenas inicio. noches. Bienvenidos una vez más a nuestras capacitaciones, Constructor Soymat, Círculo de Especialistas. Agradecerle a todos nuestros invitados, a todos nuestros participantes y obviamente a todos nuestros clientes, ustedes que son las personas que necesitan de una u otra manera adquirir conocimiento basado en la experiencia y quién no, para hacerlo en la marca Suez, en la marca Elite y en la marca Furious. Recuerden que esta capacitación es a nivel nacional, cubre todo el territorio colombiano y está enfocado obviamente a temas de soldadura de interés para que obviamente puedan complementar la información en la parte operativa, no sin dejar a un lado algo que es muy importante y el día de hoy está enfocado el tema a esos actos seguros en los procesos de soldadura. Entonces, vamos a dar unos 2 minuticos para que se conecten más integrantes, más afiliados y podamos continuar con la presentación. Antes de continuar, obviamente es importante hacer la aclaración y digamos que por el interno sí me gustaría saber cómo se escucha el audio, cómo estamos de sonido para poder avanzar con el tema y pues no perder tiempo y continuar en esta capacitación que es de bastante interés, al igual que todas nuestras capacitaciones. El día de hoy, como ya lo mencioné, vamos a hablar de lo que son los actos seguros de soldadura. Recuerden que la marca Suez, que es el segmento 100% industrial, cuenta con mucha tecnología para que ustedes desarrollen sus aplicaciones teóricas y prácticas basado en nuestros productos, obviamente, pero no sin dejar a un lado las otras dos líneas que son también línea competencia y que ustedes también están sujetos a recibir toda la información, como es la línea Elite y la línea Furious. Recuerden que nuestras tres marcas están en el territorio colombiano y obviamente no solo trabajamos en Colombia, sino a la fecha estamos trabajando con 22 países de Latinoamérica, por lo que no es una marca que solo sea limitada a un país como tal, sino que tenemos bastante mercado. Obviamente Sodimac y el Círculo Especialista se enfoca en que ustedes puedan tener información constructiva, resaltando obviamente que las aplicaciones de soldadura generan unos niveles muy altos de riesgos, pero obviamente todo esto necesitamos conocerlo a través de definiciones, de terminología y recuerden que obviamente nosotros los expertos de soldadura de la marca Suez, de la marca Elite y de la marca Furious, estamos enfocados obviamente en normatividad, en leyes que de una otra manera constituyen de carácter obligatorio la operación de manera acertada y en este caso pues trabajamos con lo que son las normas europeas, resaltando que nuestros productos de la línea Suez, la línea Elite y la línea Furious son 100% productos europeos, por ende trabajamos con la norma europea, pero no podemos dejar a un lado obviamente la norma americana, que es la que tiene mayor pesadez aquí en, mayor peso, perdón, aquí en Latinoamérica como tal. Entonces, vamos a hacer una serie de proyecciones enfocadas, diapositivas o imágenes que son muy constructivas y que les va a ayudar a ustedes a orientar la información y que de una u otra manera ustedes a veces no entienden cuál es la operación de una de estas herramientas, porque recuerden que aquí en los actos seguros de soldadura vamos a enfocarnos a esa herramienta de uso obligatorio para evitar obviamente el arco eléctrico nos puede afectar el tema de la agudeza visual. Entonces, pues aquí tenemos la primera presentación, la primera imagen, perdón, donde resaltamos lo que es la línea Suez. Recuerden que la línea Suez es un segmento 100% industrial, es una marca que está enfocada a esos niveles altos de exigencia en la operación de soldadura en todo nuestro territorio nacional. Quiere decir que en esta marca no podemos contemplar horas de trabajo, mucho menos horas de descanso en nuestros productos, pero sí podemos decirles a ustedes que la marca Suez abarca todo ese nivel de exigencia tanto en la línea de producción como en la línea de mantenimiento. Recuerden que con Suez siempre podemos hacer soldaduras de mayor demanda, como en el caso de la aplicación del 6013, del 7018, del 6010, del 6011, que hoy lo reitero, son aquellas soldaduras de producción, las que tienen mayor demanda, pero también está enfocado obviamente a lo que son las soldaduras de mantenimiento, reparación, aquellas soldaduras que requieren una preparación un poco más detallada, un poco más puntual. Podemos hablar de lo que son las soldaduras de acero inoxidable, las soldaduras de fundición, los recubrimientos duros o las aleaciones, pues obviamente se deben aplicar con tecnología, con herramientas que suplan esa necesidad y obviamente la marca Suez está en ese nivel alto de exigencia para suplir y poderles cumplir a ustedes a cabalidad todas sus aplicaciones y proyectos de soldadura. Tenemos la línea élite también pues obviamente es un segmento bien considerado en el mercado colombiano como lo es el segmento profesional pesado, es una marca muy competitiva también y también pues cuenta con muchos beneficios, al igual que la marca Furious es un segmento profesional que también se enfoca
a esos niveles altos de exigencia. Entonces, fíjense que son tres líneas muy competitivas en el mercado, pero pues obviamente quien manda la parada, quien manda digamos que los estándares de calidad, de responsabilidad en unos niveles muy altos, es la marca Suez como tal. Para poderles hablar obviamente de nuestros productos, tenemos que hablar de los conceptos, obviamente, y en ese caso tenemos que hablar de lo que es la seguridad industrial. Recuerden que la capacitación para todos nuestros afiliados al círculo especialista, básicamente vamos a enfocarnos en lo que son los actos seguros de soldadura. Dentro de los actos seguros, pues también aparecen, perdón, actos inseguros que de otra manera, mediante unas imágenes los vamos a ver, pero que de otra manera podemos evitarlos ¿con qué? Con información constructiva, con información positiva y que de otra manera ustedes conozcan cómo se programan estas herramientas, cómo le pueden sacar el mejor provecho y el mejor beneficio. Dentro de la definición y de la terminología de soldadura, obviamente se habla del tema súper importante que es la seguridad industrial. Y dentro de esa seguridad industrial, pues hay un desglose pequeño donde hablamos del conjunto de acciones que nos permiten o que permiten localizar y evaluar los riesgos en soldadura. Recuerden que nuestra esencia, obviamente, en el tema de la marca Suez, el tema de la marca Elite y en el tema de la marca Furious, es evitar de una u otra manera, perdón, que ustedes, nuestros usuarios finales, este círculo de especialistas de Sodimac, esté expuesto a riesgos altamente tóxicos, llamémoslo así, en la aplicación de soldadura. En el tema de la seguridad industrial, obviamente también nos permite establecer las medidas preventivas para evitar los accidentes. Fíjense que estamos diciéndole a ustedes, sí, en los procesos de soldadura hay un conjunto de acciones operativas, pero también hay un punto donde podemos prevenir todas esas acciones de tal manera que las aplicaciones de soldadura sean 100% garantizadas, tanto en el depósito como en el factor de seguridad para la parte que lo está ejecutando. En este caso, estamos hablando de lo que es el welder, soldador, aplicador, el operario de soldadura o el programador de equipos de soldadura como tal. No podemos dejar obviamente a un lado los otros riesgos que están latentes a los procesos de soldadura. En este caso, pues ya vamos a enfocarnos en lo que es las caretas de soldar, pero pues también tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en la parte de abajo de la careta de soldadura tenemos la imagen de un cilindro, está asociado obviamente a que los procesos de soldadura, aquellos procesos que requieren sí o sí de protección gaseosa, el riesgo latente a que un gas comprimido se pueda estallar por una mala operación, por un mal almacenamiento, o un incumplimiento en alguna normatividad, en este caso una prueba hidrostática, puede estar sujeto a que sin necesidad de ese arco de soldadura, la explosión de un cilindro sea un daño súper gravísimo para el operario, para el aplicador de soldadura como tal. Cuando nosotros realizamos aplicaciones de soldadura, recuerden que cuando nosotros prendemos esa herramienta esencial de la marca Suez, la máquina de soldar, al encender o al prender esta máquina, pues vamos a generar un campo magnético. Al tener ese campo magnético, obviamente las ondas de fluctuación de corriente están sujetas a la propagación de corriente y puede ser transmitida a aquellas personas que tienen limitación física, personas que tienen tutores, marcapasos o prótesis metálicas van a estar sujetas obviamente a este campo magnético muy alto y posiblemente por norma se pueden estar restringidos para hacer aplicaciones de soldadura. Sin embargo, dentro de nuestros productos contamos con un factor de seguridad que en otra próxima capacitación les vamos a explicar un poco más de qué se trata. Sin embargo, aquí está la imagen y eso resalta obviamente que vamos a estar expuestos a todo ese tipo de riesgos debido a la ondulación eléctrica. En la parte de arriba tenemos la inhalación de gases. Recuerden que cuando ustedes aplican cualquier proceso de soldadura, interviene la combinación de más o menos de 12 a 18 elementos químicos. Imaginen ustedes elementos como el cromo, como el azufre, como el fósforo, como el manganeso, el molibdeno y todos esos elementos de la tabla periódica en conjunto, pues van a tener unos beneficios para la aplicación de soldadura, pero son altamente tóxicos para el sistema respiratorio, entonces vamos a estar sujetos a muchas enfermedades, ya puede ser una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, pero pues obviamente el riesgo va a ser latente ahí y obviamente van a intervenir otros elementos de protección personal. Cuando yo realizo aplicaciones de soldadura, que es la imagen que sigue en la parte de abajo, vamos a estar expuestos a las descargas eléctricas. Entonces, recuerden que cuando ustedes hacen aplicaciones, está sí o sí totalmente prohibido que se hagan aplicaciones cuando esté lloviendo, cuando haya inundaciones. Recuerden que los líquidos en alguna medida son conductores de corriente. Entonces, una descarga eléctrica, obviamente, para el operario puede generar consecuencias significativas
si hacemos este acto inseguro en aplicaciones donde los ambientes no se prestan para garantizar la aplicación del depósito como tal. Cuando hablamos de gases, hablamos también de lo que es la emisión de químicos. Recuerden que normalmente cuando hablamos de las aplicaciones de soldadura, es importante la preparación, el antes. Y obviamente el tema de la limpieza de un material base, si no está previamente preparado, quiere decir que la pintura, la grasa, el aceite o el óxido hace que genere también otros químicos adicionales a los de la soldadura. Entonces, de una u otra manera, en estas dos imágenes, en la primera y la tercera, la misma columna, se van a dar cuenta que de una u otra manera quien va a verse perjudicado siempre va a ser el sistema respiratorio. Tenemos en la parte de arriba ya al final lo que es la contaminación auditiva. Recuerden que cuando estamos expuestos a los procesos de soldadura, normalmente estos procesos de soldadura, en la mayoría de los que se aplican aquí en Colombia, que son 5, y también tenemos el corte por plasma, no lo dejemos a un lado, normalmente están por encima de los decibeles que son permisibles para el sistema de la audición, del audio. Entonces, normalmente por encima de 45 decibeles, cualquier sonido es perturbador. En este caso, los procesos de soldadura están por encima de esa medición y obviamente si yo no tengo unos tapaoídos o unos elementos que de una u otra manera minimicen ese sonido perturbador, obviamente los riesgos van a ser muy altos. Cuando ustedes están haciendo aplicaciones de soldadura, recuerden que si no hay una preparación, como ya lo mencioné, o estamos haciendo aplicaciones frente a o cerca materiales que posiblemente pueden ser explosivos o que se prenden con facilidad debido al efecto del calor, pues también vamos a estar expuestos obviamente al tema de que se prenda, digamos que el ambiente donde estamos haciendo la aplicación de soldadura, resultado de la exposición de los materiales que tenemos en nuestro entorno. Entonces, recuerden que ustedes no pueden hacer aplicaciones de soldadura cerca al papel, al cartón, a la pintura, a los gases inflamables, a los gases comprimidos, porque recuerden que cuando yo hago un proceso de soldadura, sea cual sea el punto de temperatura, ese punto de fusión, tiene un rango mínimo de 3000 y podemos ir hasta 6000 a 60.000 grados Celsius. Entonces, imaginen la intensidad de calor sujeta a estos materiales altamente inflamables, pues puede generar un accidente bastante grave. Y además de eso, pues tenemos la última imagen ahí donde muestra que estamos expuestos al atrapamiento de alguna parte de nuestros miembros en el tema de los rodillos o en el tema de ventilación, que es el sistema de refrigeración de la máquina. Entonces, fíjense que nuestras máquinas tienen sistemas de protección que de otra manera cumplen esas dos funciones: evitar que nosotros tengamos atrapamientos para no tener obviamente accidentes y consecuencias significativas, desagradables. Para poder obviamente hablar del tema de seguridad en la soldadura o los actos seguros de soldadura, pues también debemos entender esta terminología. Dice que los riesgos en operaciones de soldadura desglosa lo que es la terminología. En este caso estamos hablando de lo que es el peligro. Entonces esa definición de peligro dice que es la acción con alto potencial de causar un daño físico. Fíjense que está hablando de una acción, un movimiento, y cuando hablamos de alto potencial quiere decir que posiblemente se puede generar ese acto inseguro, generando unas consecuencias gravísimas y obviamente enfocada al daño físico de la persona que esté ejecutando este tipo de aplicación. En este caso, estamos hablando de lo que son los procesos de soldadura. Cuando tenemos claro lo que es el peligro, obviamente aparece la otra definición de lo que es el riesgo como tal. El riesgo, fíjense que habla de la probabilidad de que el peligro genere un daño físico como tal. Entonces, el peligro y el riesgo obviamente están o van muy de la mano, porque pues en uno tenemos el potencial, que es muy alto, y en el otro tenemos la probabilidad de que se efectúe o de que se genere. Y obviamente cuando estos dos de la mano generan obviamente todo lo que dice aquí en la definición, aparece lo que es el accidente. Entonces el accidente, lo que dice la definición es que es el suceso imprevisto, no deseado. Fíjense que el accidente obviamente no lo genera uno, es una acción no deseada que causa automáticamente lesiones, y estas lesiones pueden ser significativas o no significativas. Además de eso, pues también tenemos el incidente. El incidente es un suceso imprevisto, no deseado, que tampoco causa o que puede causar lesiones dependiendo cómo lo interpretemos. Entonces, fíjense que hay una definición bien o unos conceptos bien importantes que ustedes deben entender, porque de una otra manera estos cuatro juegan un papel fundamental al momento
de la aplicación de los procesos de soldadura. Cuando yo estoy expuesto al peligro, cuando yo estoy expuesto al peligro, al riesgo, al accidente o al incidente, aparece lo que tenemos como definición también, que son las enfermedades agudas. Entonces, estas enfermedades agudas son lesiones físicas que requieren atención inmediata para una recuperación corta. Entonces, digamos que la enfermedad aguda es, como lo dice la definición, es algo momentáneo, es el resultado no deseado de una mala operación, pero que si yo de una u otra manera la identifico y tomo acciones preventivas, pues obviamente la recuperación va a ser muy rápida sin necesidad de prolongar tanto el tiempo. Pero si por el contrario, después de que yo estoy expuesto al peligro, al riesgo, al accidente o al incidente, me puede generar una enfermedad crónica que obviamente, como lo dice la definición, es una lesión física que no tiene cura y se puede extender su recuperación a largo plazo y posiblemente va a ser una enfermedad de por vida. Entonces hay que tener mucho cuidado que existen estos dos tipos de enfermedades, que yo las puedo minimizar en un porcentaje muy alto de seguridad, obviamente utilizando lo que conocemos como los elementos de protección o hacer los actos seguros de soldadura. Dentro del peligro, fíjense que estamos en la capacitación del día de hoy direccionándonos hacia lo que es la agudeza visual. Digamos que obviamente es uno de los 5 sentidos del ser humano, que de otra manera también tienen un cuidado súper especial al igual que los otros, pero pues nos vamos a enfocar en el tema de la vista porque de la vista parten muchas cosas en el proceso de soldadura. Entonces, digamos que lo primero que vamos a estar expuestos con la agudeza visual son a esos rayos invisibles. Recuerden que son rayos invisibles, ya sea en el caso de los rayos infrarrojos y en el caso de los rayos invisibles ultravioleta. Cuando hablamos de esos rayos, básicamente la agudeza visual está enfocada a que ella no percibe si son rayos beneficiosos o dañinos. Lo que hace nuestra agudeza visual es absorber esa energía. Esa es una energía que de otra manera pues genera daños significativos a la agudeza visual. La manera de identificarlos después de que ya tuvimos ese acto inseguro, obviamente es que estos rayos generan una concentración de calor enfocada en todo el entorno de la vista, de la visión. Además de eso, pues cuando yo estoy haciendo aplicaciones de soldadura, si no tengo una careta como tal, voy a estar expuesto a la proyección de partículas metálicas. Recuerden que cuando yo hago procesos de soldadura, existen los mecanizados, el amolado, el pulido, el esmerilado, que de otra manera, si yo no tengo un elemento de seguridad, pues esas partículas metálicas en concentración con el calor, y podemos ver ahí obviamente el tema, en la primera imagen del ojito, podemos ver que hay algo que se llama atrapamiento de cuerpos extraños en el ojo. Entonces, esto digamos que es lo que nos genera, esta es la causa de hacer un acto inseguro cuando yo pulo, cuando yo esmerilo, cuando hago un amolado, porque son proyecciones que salen disparadas, en este caso el miembro o el elemento eh, que ha insertado en la vista, y obviamente la recuperación se puede prolongar a una enfermedad crónica. Después de que un atrapamiento de un cuerpo está ahí en el ojo sea casi imposible de extraerlo, pues obviamente estamos sujetos a que la persona pueda perder hasta la vista como tal. Y además de eso, pues si se dan cuenta en las otras imágenes, vemos que el ojo en su entorno es la concentración como de un color rojo. Eso es porque estamos también expuestos a la emisión de gases tóxicos. Entonces, fíjense que la imagen también nos muestra ahí que la careta de cumplir, además de evitar la emisión de rayos invisibles infrarrojos y ultravioleta, también nos debe limitar la concentración de esos gases para que el sistema respiratorio no los absorba, pero también nos debe cumplir como protector para que las proyecciones metálicas que salgan no vayan a afectar la parte facial de la persona que está ejecutando los procesos de soldadura. Aquí también, pues obviamente tenemos el tema de las consecuencias y los síntomas cuando estamos expuestos ya a ese accidente o a ese incidente. Tenemos algo que se conoce mucho en el tema de la soldadura, que es la fotoqueratitis, que es cuando ya el soldador se ha expuesto a un tiempo considerable de esos rayos invisibles infrarrojos y ultravioleta, y es que obviamente se conoce como el ojo de arco, o cuando nos coge el arco, se conoce así coloquialmente. Digamos que lo que ha sucedido ahí es que hay una inflamación de la córnea, y obviamente pues este tema de recuperación puede ser un poco lento, porque ahí lo que
sucedió es que hubo una concentración muy alta de calor en todo el tema de la agudeza visual. Hablamos de lo que son las quemaduras de córnea y retina. Digamos que eso también es el resultado de la exposición de los rayos ultravioleta, cuando también estamos expuestos a esa intensidad de arco eléctrico o de rayos invisibles. También podemos estar sujetos a esta enfermedad que se conoce como las cataratas. Es la exposición de los rayos ultravioleta y que obviamente causan el daño, generan un daño significativo en el cristalino. Tenemos la maculopatía, que es la parte central del ojo. Bueno, en este caso, pues digamos que también hay que entender un poco la función del ojo. Em, digamos que en esta parte de la retina, pues es donde se concentra esa agudeza visual perfecta que tiene el ser humano frente a, digamos que a esas condiciones mínimas de visión. Entonces, la retina juega un papel fundamental en esa parte, pero si está expuesta a todos estos daños de soldadura, la enfermedad a la que va a estar latente es a la maculopatía. Tenemos también el tema de los cuerpos extraños, ya lo mencioné y ya tuvimos una imagen anterior en la diapositiva donde se ve que esa proyección automáticamente dañó todo la con, conjuntiva y obviamente nos generó el daño como tal de la parte visual. Además de eso, pues cuando tenemos ese daño, pues nos va a generar esta enfermedad que se llama conjuntivitis. Dice que la inflamación y concentración de humos como tal, que está asociado a los cuerpos extraños, y esto es porque de otra manera, a pesar de que protegimos o hubo protección en la agudeza visual para la emisión de rayos invisibles, no tuvimos en cuenta la concentración de humos, y yo les decía que de una otra manera la inhalación o el absorber esos gases que son concentración de elementos químicos altamente tóxicos para el ser humano, pues puede generar este tema de enfermedades. Cuando todo esto o cuando alguna de estas sufre la agudeza visual del ser humano, pues obviamente aparece otro desglose. En este caso, pues el dolor de cabeza puede ser frecuente o puede ser espontáneo. Digamos que ahí vamos a tener poca concentración al realizar los actos de soldadura o las aplicaciones de soldadura. Con el dolor de cabeza, pues vamos a generar un estrés y vamos a generar un agotamiento físico significativo. Lo que va a pasar es que la jornada laboral para la que yo estoy programado de realizar mis aplicaciones de soldadura, pues automáticamente se va a volver limitada. Además de eso, recuerden que las caretas juegan un papel fundamental y es en cuanto a su peso. Cuando yo tengo caretas convencionales de un peso considerable, estoy hablando de más de 800 gramos de soldadura, perdón, 800 gramos de peso, la careta de soldadura puede generar un daño lumbar muy alto porque pues el movimiento de estar subiendo y bajando la careta, obviamente puede generar esa enfermedad aguda que mencioné o esa enfermedad crónica. Recuerden que la enfermedad crónica ya no tiene recuperación y la única manera de controlarla es a través de tratamientos médicos. Tenemos la quemadura facial. Recuerden que cuando ustedes están puliendo, están haciendo un amolado o una aplicación donde de una otra manera están sujetos a la proyección de partículas, puede generar obviamente quemaduras de primero, segundo, tercer grado en nuestra piel o en la parte facial, que digamos que es la parte más expuesta a los procesos de soldadura, a los procesos de corte y obviamente está sujeto a la proyección de partículas metálicas. De todo esto, pues también tenemos otras consecuencias, pero también tenemos cuáles pueden ser estos síntomas, resultado de la exposición de los procesos de soldadura o la emisión de esos rayos invisibles. Entonces tenemos dolor y sensación, esto obedece obviamente cuando hay arco en el ojo, cuando nos arqueamos, pues tenemos esa sensación de arena en la vista o visión borrosa. Entonces digamos que más de 15 minutos expuestos al arco eléctrico, esa es la primera sensación que vamos a tener. Vamos a afectar la agudeza visual a largo plazo, o sea, la recuperación va a ser muy lenta, porque de otra manera, pues estuvo expuesta a un daño significativo, resultado de la exposición de esos rayos invisibles infrarrojos y ultravioleta, que los seguiré resaltando durante la capacitación. La alta opacidad en el cristalino que afecta la visión, entonces de otra manera no voy a poder concentrar las aplicaciones de soldadura como tal. El daño crítico en la visión, recuerden que el cristalino juega un papel fundamental para esa visión perfecta y si estoy expuesto a esos daños de soldadura, pues el resultado no va a ser muy positivo. Daño visual e irritación, la inflamación, digamos que el dolor de cabeza frecuente cuando se está soldando se puede volver, como ya lo he mencionado también, en una enfermedad aguda o en una enfermedad crónica. El dolor frecuente en la parte lumbar debido al exceso de peso se puede convertir también en una enfermedad
tardía o crónica como tal, que vuelvo y lo menciono, es una enfermedad no recuperable. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Obviamente esto se debe hacer mediante tratamientos médicos, personas que tengan experiencia en el campo de este tema de los accidentes, que es el resultado de la exposición de los arcos de soldadura. Pues digamos que el primer ejercicio que tenemos que hacer, perdón, cuando estamos expuestos a los arcos de soldadura es lavarnos con bastante agua la vista para tratar de otra manera controlar o minimizar esa concentración de calor que tenemos. Digamos que otra solución es utilizar gotas oftálmicas. Digamos que las gotas oftálmicas, al igual que los antibióticos o los antiinflamatorios, esto debe ser basado y formulado por personas especializadas en el tema de la agudeza visual. Y pues obviamente digamos que la mejor solución para evitar todo este tema de las consecuencias de las enfermedades y de los riesgos latentes a los actos inseguros de soldadura es utilizar de una u otra manera una careta fotosensible, que es la capacitación del día de hoy. ¿Qué es lo que dice la careta? ¿Cuál es la definición de la careta fotosensible? Dice que es una herramienta de protección, es una careta de protección en todo momento contra las emisiones perjudiciales de los rayos ultravioleta e infrarrojos, que vuelvo y recuerdo, son invisibles. Se oscurecen con cualquier proyección seleccionada. Recuerden que nuestras caretas fotosensibles de la marca Swatch, de la marca Elite y de la marca Furious, son caretas que están diseñadas para oscurecerse, ya sea cuando estén expuestas a una luz natural o una luz artificial. La gran ventaja de nuestras caretas fotosensibles, integrales, multifuncionales, es que son caretas que tienen una pantalla LCD que hacen que el cambio automáticamente a ese factor de seguridad lo hagan en milisegundos. Podemos decirles a ustedes que la reacción de estas caretas está definida en una medición de 1/30.000 milisegundos. Es tan rápido que si de una otra manera yo no sé programar la careta, pues obviamente posiblemente no esté cumpliendo esa velocidad para la cual está diseñada y que está cumpliendo la normatividad. Tenemos algunas caretas que debemos resaltar, obviamente, pero que ustedes deben entender que pues, son caretas limitadas. Tenemos las caretas de mano. Digamos que aquí puede mencionar que tiene unas cosas positivas, unas cosas negativas. La primera, digamos que el primer aspecto positivo es que solo podemos hacer posición plana. Si ustedes tendrían que hacer una posición horizontal, una vertical ascendente, una vertical descendente, una sobre cabeza, pues la exposición latente a la concentración de humos, a las quemaduras en la parte facial y a la emisión de proyecciones está sujeta a que esta careta no va a cumplir con esa expectativa. Hay riesgo de proyección de partículas, ya vamos a tener las quemaduras en la piel, puede afectar significativamente la vista porque el movimiento de subir y bajar la careta pues prácticamente va a ser lenta en comparación a la unidad de medida que mencioné con las caretas fotosensibles. Y las tonalidades de oscuridad no son confiables porque en algunas de esas caretas pues no viene sobrescrito en el vidrio inactínico la norma que lo cubre y la tonalidad a la cual viene diseñada como tal. Tenemos las caretas convencionales, entonces digamos que ya suple una necesidad o un requerimiento que tenía ya la de mano, que dice que protege la parte facial del soldador, tiene un ajustador de cabezal sencillo, la cubierta es muy gruesa. Fíjense que yo les mencionaba a ustedes que caretas que a partir de un peso considerable pueden generar un daño lumbar. En este caso, a partir de 980 gramos ya son caretas que en una jornada laboral, el operario de soldadura o el soldador va a tener obviamente un desgaste físico significativo debido a ese movimiento de subir y bajar la careta, porque es una careta que de otra manera tiene ese vidrio que solo se limita a reaccionar cuando hace arco eléctrico. De lo contrario, pues no le permite ver en su entorno cuando no hay ese arco como tal. Concentra más calor. Recuerden que los materiales de las caretas tienen un plástico especial. En este caso, pues estas caretas posiblemente pueden tener un plástico convencional y debido a su color negro, pues pueden absorber mucha concentración de calor. Entonces la persona puede decir, sí, yo utilicé mi careta, pero puede tener quemaduras significativas debido a la concentración que acumuló la careta. Le va a exponer este calor a la parte facial del operario o del soldador como tal. Al igual que las caretas de mano, pues los vidrios inactínicos no están certificados, posiblemente pueden decir que es una tonalidad, no sé,
10 o 11, pero posiblemente no puede ser la tonalidad porque no hay un ente que les haga este seguimiento puntual para verificar que se pueden calibrar o se pueden vender con su numeración predeterminada por la norma. Y de todos estos, digamos, aspectos negativos de la careta, aunque también hay que resaltar lo positivo, es que posiblemente nos pueden generar los daños, las enfermedades físicas agudas o crónicas debido a la operación o a la manipulación de esas caretas como tal. Recuerden que las caretas de soldadura están, digamos que son esa herramienta o ese acto seguro de soldadura como mínimo, al igual que los otros, pero pues digamos que vamos a enfocarnos el día de hoy, como ya lo mencioné, las caretas, en todos los procesos de soldadura. Tenemos el proceso de electrodo revestido, tenemos los procesos con la letra G. Recuerden que cuando aparece la letra G, sí o sí requieren la protección gaseosa, o sea, de un gas comprimido, pero también tenemos los procesos de soldadura que no requieren gas y obviamente también tenemos que hablar de lo que es el corte por plasma. ¿Listo? Entonces recuerden que las caretas tienen que estar diseñadas para responder a estos 5 niveles o a estos 4 procesos de soldadura y a este proceso de corte como tal, con, digamos, con toda la programación como tal. Tenemos, digamos que la presentación de la careta Swayze, que es la marca que respalda todos los actos seguros de soldadura, que de una otra manera ustedes, todos nuestros afiliados al Círculo Especialista, las tienen disponibles en todos los Sodimac a nivel Colombia. Digamos que el gran beneficio, y ahí se pueden dar cuenta que dentro de la careta como tal, encaja perfectamente el cráneo del ser humano, que es ajustable dependiendo a las dimensiones que tenga pues cada persona. Dice que protege la parte facial del soldador. Tiene ajustador graduable, digamos que en este caso más de 2 arnés, de doble arnés, me permite que no tenga un daño o un dolor de cabeza tan frecuente debido a la limitante de los arnés cuando tienen pocos puntos de sujeción. La cubierta es súper liviana. Recuerden que nuestras caretas fotosensibles tienen un peso promedio de 400 gramos y vamos hasta un máximo de 700 gramos, lo que hace que la careta sea ergonómica y que sea súper liviana para los procesos de soldadura sin tener que hacer ese movimiento de subir y bajar la careta porque ella se oscurece frente a la emisión de esos rayos invisibles artificiales o naturales, pero digamos que también les permite ver a ustedes en su entorno pues para poder hacer un pulido, un esmerilado, tomar alguna dimensión sin tener que levantar la careta. Hablamos de su plástico, fíjense que aquí ya no hablamos de un plástico convencional, sino hablamos de un polímero. Al tener un polímero, obviamente el color y el diseño que tiene, primero ayuda a disminuir significativamente el calor, o sea, lo evacúa con rapidez, y los diseños que trae la careta son unos diseños aerodinámicos que permiten desviar con manera más rápida y efectiva la concentración de gases. Esto va a hacer que la persona pues, tenga un porcentaje muy mínimo de inhalación y que puede dejarlo a cero si utiliza otro elemento de seguridad como es el respirador de humos. Las tonalidades de oscuridad están certificadas en los ajustes programables. Recuerden que nosotros estábamos con las normas europeas, en este caso estamos hablando de la norma DIN. Entonces nuestras caretas cumplen toda esta normatividad. Cada vez que ustedes adquieren nuestras caretas, si se dan cuenta por la parte lateral, por la parte interna de algún punto, hace todo el desglose de qué normatividad es la que nos rige. Estamos hablando de más de 3 normas, tanto en las nacionales como en las internacionales. Facilita la operación de soldadura. Recuerden que estamos hablando de los procesos de unión, pero también de los procesos de corte. Y cumplen toda esta normatividad exigida. Aquí tenemos, digamos que los beneficios de lo que es en la marca Swayze, la marca Elite y la marca Furious. Digamos que no se necesita un tutorial tan complejo para poderles explicar a ustedes que simplemente en la parte trasera tienen todos nuestros tornillos de sujeción y en la parte superior del cráneo también tienen algunos puntos que me permiten ajustar para extender o para reducir, obviamente, de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al diseño a la dimensión que tiene el cráneo de cada persona. Recuerden que nuestras caretas son muy efectivas porque cuentan obviamente con unos ángulos de visión súper importantes. Recuerden que las caretas también están diseñadas para que ustedes tengan un ángulo de visión considerable o limitado de acuerdo a la necesidad de las cuales ustedes requieren. Entonces tenemos algunas medidas estándar, pero pues digamos que esto está sujeto a que la referencia que ustedes quieran indagar, a las referencias que ustedes quieran comprar, pues pueden cambiar estas dimensiones como tal. Ahí tenemos los beneficios
Esto, digamos que está más enfocado a la visión de la careta. Cuando ustedes exponen o nuestras caretas reaccionan frente a la emisión de esos rayos invisibles, pues ustedes van a ver la calidad de imagen que tenemos. Si ustedes se dan cuenta, en la marca Sweiss hay un destello de rayo más perfecto, de tal manera que la imagen es, digamos que casi nula en sistema de distorsión, de que se ve borroso. Por el contrario, la línea Sweiss siempre les va a mostrar a ustedes la calidad de los depósitos de soldadura, lo que quiere decir que aquellas personas que tienen formuladas gafas y aquellas personas que tienen una agudeza visual 50-50, pues van a tener una visión casi perfecta debido a la tecnología con las que cuentan estas caretas de la herramienta o de la marca Sweiss como tal. Sin embargo, también si se dan cuenta en la marca Elite, pues tenemos obviamente una visión agradable que está sujeta a cumplir la normatividad. No es que porque no se vea bien estamos recibiendo esa emisión de rayos invisibles, no, por el contrario, estamos cumpliendo la normatividad y nos dice también que podemos utilizar, o esta es una opción también para los procesos de soldadura. Fíjense que en el caso de la línea Elite sí ya tenemos un destello de color azul, por eso es que cuando ustedes comparan las caretas dicen, no, oiga, es que esta tiene un color verde o azul, que son las que más abarcan el mercado colombiano, y es debido a la tecnología que tienen estas máquinas. Obviamente, si me lo preguntan, fíjense que en la marca Sweiss es una distorsión, es una tonalidad neutra, perdón, que no beneficia, pero que tampoco tiene un desgaste físico en la agudeza visual como tal, sino que por el contrario es una careta que cumple a cabalidad la emisión de los rayos invisibles, de adquirir o de absorber los rayos invisibles infrarrojos y ultravioleta. Pero también pues tenemos en la marca Furious esa tonalidad verde que también es una tonalidad agradable y no va a tener obviamente ningún desgaste físico en la parte de la agudeza visual. Así es como se perciben las caretas de soldar cuando están expuestas a esos rayos artificiales, los procesos de soldadura, o a los rayos naturales como tal, o a la exposición de esos rayos naturales de otra manera. Si yo por el contrario quiero dejar de operar, voy a hacer los procesos de soldadura y quiero esmerilar, quiero hacer un amolado, fíjense que tenemos una, digamos que una comparativa significativa. Lo que vemos en la línea Sweiss es que ustedes se van a dar cuenta que hay una pieza perfecta donde se ve el cordón de soldadura, donde se ve la platina, el material base y se ve hasta el posicionador de donde yo estoy haciendo mi operación. Entonces vuelvo a resaltar que en la línea Sweiss tenemos esa visión perfecta que nos permite hacer los procesos y las actividades que yo tenga que hacer sin tener que estar levantando la careta. Si yo veo la línea la línea Furious, perdón, pues también voy a resaltarles que a pesar de que ahí no se oscurece el vidrio actínico, sí nos va a permitir ver qué es lo que estoy haciendo, pero en una tonalidad verde, que vuelvo e insisto, no es una tonalidad desagradable, es una tonalidad que también por norma cumple esa condición para minimizar los riesgos en los rayos invisibles de los procesos de soldadura y obviamente en los procesos de mecanizado o amolado como tal. Esta es una programación digital que yo ahorita con la cámara de detalle les voy a explicar un poco más. Sin embargo, aquí generalizo para que ustedes me entiendan. Entonces, nuestras caretas, eso se conoce como un sistema digital. En el sistema digital vamos a tratar de ir señalando con la flecha, con el tutor para que me ayuden ahí, porfa. Entonces, vamos a ver primero que en la pantalla aparece algo que dice Zen, que digamos que hace énfasis a lo que es la sensibilidad a la reacción inmediata. Recuerden que yo les decía que 1/30.000 milisegundos de la reacción de esto. ¿Cómo se hace sujeto? Si lo vemos en la parte frontal, ahí se ve como un código de barras que va subiendo en escala. A medida que yo le incremento la sensibilidad, va a ser más rápida. ¿Cómo logro aumentar eso? Pues en este caso debo mantener obturando el botoncito de la sensibilidad para que ella me permita subir esas barritas o bajar esas barritas. Si yo bajo las barritas, obviamente la sensibilidad va a ser muy lenta y posiblemente el soldador va a estar expuesto a la emisión de esos rayos porque están pasando directamente a la vista. Entonces, digamos que la invitación es obviamente a que ustedes tengan la programación de la sensibilidad a su nivel más alto. Tenemos en la parte de abajo que dice delay, en este caso, esto hace referencia al retardo. Digamos que aquí el retardo sí debe ser más lento, debe ser todo lo contrario a la sensibilidad, porque cuando ustedes finalizan un proceso de soldadura, ustedes se van a dar cuenta que el cordón, el depósito de soldadura, queda latente a un color rojizo. Entonces, al tener ese color rojizo ahí de efecto de la soldadura, los rayos invisibles infrarrojos van a estar expuestos a que si yo no programo bien esta careta, si yo le doy más rapidez, pues va a pasar más directo estos rayos invisibles. Pero si yo le doy tiempo, la tonalidad por efecto de la solidificación de la soldadura baja la temperatura y obviamente va a permitir que la careta
haga su operación adecuada. Entonces fíjense que el retardo de esas caretas vienen programadas hasta un máximo de 5 segundos, que si yo le quiero dar ese ajuste ideal, debo estar obturando el botón hasta lograr, obviamente, llegar a esa programación de 1 segundo. Tenemos en la parte de abajo algo que dice well. Recuerden que esto es el nombre en inglés y su traducción al español significa soldar. Quiere decir que esta careta cumple 3 funciones. Al obturarlo me permite modificar, que ese lo ajusto en el modo modem, digamos que valga la redundancia, correcto. Ahí cuando yo obture este botón me permite programar la careta para soldar, que es el ejemplo que tenemos ahí. Si yo la vuelvo a obturar me permite programarla para el modo de cortar. Y si la vuelvo a oprimir, me permite programarla para el modo de green, de pulir o amolar como tal. Tenemos las tonalidades, que ahí lo vemos en la parte donde dice shade, sombra. Normalmente la normatividad DIN dice que las caretas de soldar deben cumplir un rango mínimo de oscurecimiento y uno muy alto para los procesos de soldadura. Entonces nuestras caretas van desde la tonalidad 9 hasta la tonalidad 13. Dependiendo de qué, básicamente de los procesos de soldadura y de la agudeza visual que tenga cada uno de ustedes al momento de hacer las aplicaciones de soldadura. Tenemos una programación análoga. Dentro de la programación análoga contamos con el botón de sensibilidad. Entonces fíjense que allá no aparecen números, sino son flechitas. Las flechitas siempre deben ser su máximo, en este caso la sensibilidad siempre al máximo como tal, y el retardo pues debe ser el mínimo. En esta careta pues tenemos algo que dice low y bajo y high alto. Entonces recuerden que siempre, obviamente eso lo tenemos que tener a su capacidad máxima de programación para que ella sea muy rápida frente a la exposición de los rayos invisibles y se demore en volver a esa visión. Entonces recuerden que a veces uno cree que la sensibilidad va muy de la mano con el retardo. No es así, porque posiblemente ustedes necesitan hacer un proceso que requiere una soldadura puntual, pero el daño físico en la parte visual posiblemente les está afectando significativamente. Y tenemos en la parte externa el botoncito que me permite seleccionar el proceso, ya sea para soldar o para pulir, y también me permite ajustar las tonalidades como tal. Fíjense que ahí también la normatividad dice que yo puedo programar desde la tonalidad número 9, que es la mínima para los procesos de soldadura, y puedo ir hasta el match. Ahí se ve la perillita. En este caso tenemos la perillita que me está señalando, en este caso el número 9, y iríamos hasta el máximo el número 13. Estos son los ajustes externos que tienen las caretas de soldar. Entonces, para que ustedes entiendan que de una u otra manera las caretas, he escuchado coloquialmente que hablan de que cuando uno lo deja en la función green, la careta se apaga. No necesariamente es así, porque es que recuerden que esas caretas funcionan. Si vamos a ver si en la siguiente imagen ya aparece el tema de los sensores, y efectivamente. En los sensores, digamos que esa reacción química, esa reacción química, no, esa reacción electrónica, que es el efecto que genera cuando ya está expuesto a un arco natural o a un arco artificial. Entonces, recuerden que las caretas que tienen mayor número de sensores están sujetas a suplir esa necesidad rápida de reacción frente a la exposición de esos arcos. Entonces, recuerden que cuando ustedes compren una careta, lo primero que deben verificar es cuántos sensores tienen. Y en el caso de la línea Swiss podemos hablar de que nuestras caretas cuentan con 4 y 5 sensores, lo que va a hacer que sea una reacción inmediata frente a la exposición de esos rayos invisibles. Si por el contrario yo tengo, por ejemplo, la marca Elite o la marca Swiss, que son caretas que cuentan con 2 sensores, posiblemente puede que se demore un poquitico, pero de todas formas estamos cumpliendo la normatividad de 1 sobre 30.000 milisegundos o 1 sobre 20.000 milisegundos, que digamos que por norma estamos cumpliendo frente a la reacción del arco eléctrico. Recuerden que las caretas, al momento de que dejen de operar para que ustedes le den una larga vida útil, ellas cuentan con pilas internas dentro de la fotocelda como tal, o pilas que se pueden cambiar. Entonces la idea es que ustedes de una u otra manera puedan minimizar, y vamos a señalar ahí con el tutor, los sensores. En este caso pues tenemos la imagen de donde dice Swiss, del fotosensible, y vamos a señalar ahí los 4 sensores. Ahí hay uno, miremos el otro en la parte de abajo, el que le sigue, y en la parte de arriba tenemos los 4 sensores. Entonces, de una u otra manera, ustedes esos sensores deben cubrirlos. En la marca Swiss cuentan con un elemento adicional, que es una tula, es una bolsita de color negro, para que cada vez que ustedes dejen de realizar las aplicaciones de soldadura, guarden la careta en esa tula, y pues ella automáticamente va a resetear de que los sensores no van a trabajar
y se apaguen automáticamente. Entonces, vuelvo y repito, no es que al colocar la función de pulir green, la careta deje de trabajar. Por el contrario, cuando ustedes le colocan la función green, electrónicamente la máquina está operando, está programándose para que ella no se oscurezca, pero tiene un desgaste en la pila, porque está trabajando la función a la cual la programaron. Pero si ustedes neutralizan o aíslan esos sensores como tal, pues automáticamente la careta va a funcionar. De esta capacitación obviamente pues viene la parte ya un poco más didáctica, un poco más atractiva. Sin embargo, pues tenemos que resaltar todas estas diapositivas porque son imágenes constructivas para que ustedes de otra manera aprendan un poco más la importancia de conocer cómo es que se programan las máquinas, las caretas como tal, y pues que ustedes tienen obviamente un amplio rango de opciones, teniendo en cuenta todo lo que vemos en la presentación. El ajuste del arnés, el diseño aerodinámico de la careta, las tonalidades y obviamente los números de sensores juegan un papel fundamental para que ustedes puedan seleccionar. Entonces vamos a pasar rápidamente, ya digamos que nos queda poco tiempo, para hacer un pequeño desglose de lo que tienen las funciones, las operaciones de la soldadura. Entonces vamos a acercarnos aquí con la cámara y vamos a ver, por ejemplo, que esta, digamos que lo primero que identificamos es que es la marca Furious. Ese es un segmento 100% profesional. Aquí tenemos la referencia. Ustedes como clientes, como usuarios, deben identificar dónde están los sensores. Entonces tenemos un sensor acá, tenemos un sensor acá. Tenemos este rectángulo que se conoce como la fotocelda y aquí tenemos el vídeo inactínico, que es el que nos permite reaccionar frente a la aplicación de soldadura como tal. En la parte lateral, pues lo que mencionábamos, tenemos la programación de la tonalidad de oscurecimiento. Entonces hablamos en este caso que tenemos desde la 9 hasta la 13 y tenemos la función green de amolado. Esta es una programación 100% digital, análoga, que básicamente ya viene programada para ajustar la sensibilidad y ajustar el retardo. Es que yo les decía a ustedes que nuestras caretas cumplen la normatividad porque aquí aparece todo el desglose. En este caso la normatividad nos dice que está cumpliendo para la programación de una careta básica sencilla y que está cumpliendo obviamente el tema de las tonalidades. Bien, pasamos a la careta élite. Vamos a mirar esta, por ejemplo. Vamos acá un momento. Esta careta ya es una careta, pues digamos que con un diseño aerodinámico bien interesante, porque miren que pues resalta la marca Elite. Este diseño hace que los colores no concentren tanto calor y que esta forma aerodinámica ayude a evacuar de manera rápida y precisa la concentración de gases como tal. En su parte interna tenemos, vamos a mirar aquí con la otra caretica, bueno, vamos a mirar aquí, que tiene una programación digital. Entonces, dentro de la programación digital, así como lo vimos en la presentación, en la diapositiva, vamos a ver si se ve bien, porque creo que se ve un poco de destello. Ahí, perfecto, listo. Tenemos la concentración, el selector de proceso de soldadura. Recuerden que el MODE, yo le puedo colocar para pulir, para soldar y para cortar. Tenemos memoria. Miren que esta careta tiene algo interesante y es que le permite guardar los valores cuando ustedes los necesiten. Y en esta parte, pues obviamente me permite seleccionar las funciones adicionales y aquí voy identificando la necesidad de cada uno de estos. Además de esto, vamos a ver si podemos prender una de estas. Ok, aquí ya esta no funcionó bien. Entonces, digamos que esta careta tiene una gran tecnología y es que en esta yo sí la puedo obturar y ella automáticamente me da la función para apagar. Entonces, miren, de unos segundos, ahí quiere decir que la careta sí efectivamente ya no va a operar en la parte de la tarjeta electrónica y si por el contrario, pues yo la quiero poner en operación, la prendo bien. Entonces, vuelvo a resaltar, seleccionamos aquí. Ahí tenemos soldar, tenemos cortar y tenemos grid. Digamos que aquí, como estamos expuestos en este momento por la capacitación a luces artificiales, pues la careta está reaccionando frente a toda esa exposición de rayos que tenemos, o de luz, perdón. Pero pues digamos que esta es una programación 100% digital. Seguimos haciendo un escaneo de todas nuestras caretas y obviamente pues la capacitación el día de hoy está enfocada a lo que es las caretas de la marca Swayze. Entonces digamos que aquí ya nos salimos del contexto de esas caretas sencillitas, aquí ya estamos hablando de que es una careta con muy alta tecnología. Esta tecnología se conoce con
tecnología 360 grados. Miren lo importante de tener una careta, si yo hago de pronto comparación con estos productos, el grado de visión que tiene esta de manera lateral y esta solamente de manera frontal, al igual que en la línea Furious. Miren, aquí quiero mostrarles a ustedes, vean, ven que en la parte lateral con la Sways tenemos un fotosensible lateral y por el otro lado también, mientras que Furious se limita a las aplicaciones frontales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta es una careta que va a reaccionar mucho más rápido y efectivo frente a la proyección de arcos. Digamos que aquí se alcanza a ver 1, 2, 3, 4 y 5 sensores, quiere decir que esto es súper rápido. La norma me dice que aquí ya voy a cumplir una reacción de 1 sobre 30.000 milisegundos. Esto va a hacer que yo pueda programar la careta en todas esas funciones. Entonces, ¿cómo lo haría yo aquí? Pues aquí tenemos la parte también interna. Miren que a ver si logramos ver. La cámara nos va a hacer un desglose de todo lo que tenemos en la parte interna, como se ve. Miren lo que aquí tenemos el fotosensible de un lado, tenemos el frontal y tenemos el otro lateral que hace que la persona tenga un entorno más o un ángulo de visión más amplio. ¿Esto qué va a garantizar? Pues que de otra manera, si la persona se siente muy limitada frente a la aplicación de soldadura con esta tecnología, pueda absorber toda esa visión que necesita para hacer los procesos de soldadura. Y al igual que todas nuestras caretas, pues se programa con la sensibilidad, la reacción rápida frente al oscurecimiento, la tonalidad como tal, el retardo y el modo de aplicación. Recuerden que es para soldar, para cortar y para pulir como tal. No podemos dejar a un lado el tema del diseño ergonómico. Volvemos a resaltar esto, que esta figurita que tiene acá, estos colores y el contraste de colores, hace que de una otra manera la concentración de calor se disipe con facilidad y que la concentración de humo se salga con mayor rapidez debido a todas esas hendiduras y esas canales que tienen de manera diseñada o de diseño de fábrica como tal, con el fin de poder cumplir a ustedes toda la expectativa. En este caso, esta careta también tiene una tecnología súper importante y es que contamos con el arnés de 5 puntos de sujeción. Vamos a colocarla aquí encima de la careta y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que la parte trasera tiene un arnés que digamos que es un ajuste ergonómico para que en la parte trasera del cráneo no se canse tanto frente a la exposición de esta. Y aquí pues nos permite hacer, digamos que la guía, vamos a tratar de colocarla aquí como para que ustedes se den cuenta, que nos tocó acudir a la ayuda de nuestros compañeros para poder hacer el ejercicio rápidamente. Entonces, aquí yo al colocar este cabezal en esta posición, el arnés tiene un desglose aquí, miren. Entonces, aquí vamos a tratar de enfocarnos acá, vamos a hacernos volteándola, vamos a oprimir aquí el seguro que tiene y fíjense que el arnés está pasando. Aquí se nos mucha fuerza, ahí. Y el otro, pues básicamente lo mismo. Entonces lo colocamos aquí, mírenlo. ¿Esto qué garantiza o qué beneficios tiene? Pues que cuando yo ya tenga mi careta como tal, si yo tengo el sistema o la careta facial para emisión de humos, pues yo puedo desplazar hacia atrás la careta para que los filtros de la careta no obstruyan la careta cuando la quiera bajar o acercarla si no requiero el tema de colocar la careta de concentración de humos. Entonces tenemos aquí un desglose de las caretas. Vamos a dejarla aquí nuevamente como para finalizar la capacitación, mostrarles a ustedes que tenemos todas las necesidades, todos los requerimientos, que son herramientas 100% tecnológicas y que ustedes les van a tener, digamos que ustedes son los que van a tener el mayor beneficio al momento de utilizar estas caretas. La invitación obviamente es que ustedes ya pueden acercarse al círculo especialista Soymac Home Center con argumentos contundentes, buscando la careta del número de sensores, buscando el arnés ajustable, buscando ese arnés que se permita desplazar y que obviamente lo tenemos en las 3 líneas. Recuerden que la marca Swayze es aquella marca 100% industrial, la línea Elite es segmento profesional pesado y la línea Furious es un segmento profesional. Dependiendo de las marcas, dependiendo de la marca que ustedes adquieran, pues así mismo van a tener sus ventajas, sus bondades y sus limitantes. Les agradezco mucho por haber participado, por haberse concentrado o han estado enfocados en esta capacitación muy constructiva. Recuerden que era un tema de actos seguros de soldadura. Espero verlos en otra oportunidad y lo más importante, que puedan acceder a todos nuestros productos, en especial el segmento 100% industrial. Que tengan feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias. En el chat les voy a dejar el enlace para que las personas que ingresaron un poco tarde y no pudieron ver la capacitación desde el inicio
puedan entrar y puedan ver la grabación. Les recordamos que todos los lunes, miércoles y jueves contamos con estos espacios. Feliz noche para todos.